Imaginen a un capitán de la Marina siendo forzado a ejecutar una orden que va contra todo lo que representa la justicia. Un hombre de honor que debe elegir entre su carrera militar y su conciencia, sin saber que su decisión no solo cambiará su destino, sino que revelará una conspiración que sacudirá los cimientos de toda la institución naval. Esta es una historia que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del valor y la integridad. El capitán Marcus Thompson observaba las aguas turbulentas del Atlántico desde el puente de mando del USS Valiant, su uniforme naval impecable contrastando con la tormenta que se gestaba tanto en el horizonte como en su interior. Con 25 años de servicio distinguido, había navegado por todos los océanos del mundo, enfrentado piratas en Somalia, dirigido misiones de rescate humanitario y ganado el respeto incondicional de sus subordinados. Su piel morena llevaba las marcas del sol y el salitre de décadas en alta mar, mientras que sus ojos oscuros reflejaban la sabiduría de quien había visto la humanidad en sus mejores y peores momentos. Sin embargo, esa mañana de octubre, una orden sellada que acababa de recibir del almirante Richardson lo hacía cuestionar todo aquello en lo que había creído durante su carrera militar. La misión que le ordenaban ejecutar violaba cada principio ético que había jurado defender, desafiando la esencia misma de lo que significaba servir con honor. La orden era clara y devastadora. Debía interceptar un barco de refugiados haitianos que se dirigía hacia las costas estadounidenses, y, en lugar de proceder con el protocolo estándar de rescate y procesamiento humanitario, tenía instrucciones explícitas de hundir la embarcación y reportar el incidente como un accidente náutico no relacionado con fuerzas navales. La documentación adjunta incluía reportes falsificados de inteligencia que describían a los refugiados como células terroristas disfrazadas y amenazas para la seguridad nacional, justificaciones que Marcus sabía eran completamente fabricadas. Durante años había participado en operaciones de rescate de refugiados y conocía perfectamente la diferencia entre amenazas reales y familias desesperadas buscando una vida mejor. La orden llevaba sellos oficiales del más alto nivel, incluyendo la firma del secretario de Defensa, lo que indicaba que la conspiración alcanzaba los niveles más elevados del gobierno. El peso de esa revelación lo golpeó como una ola gigante, haciendo tambalear no solo su fe en la institución naval, sino en todo el sistema que había servido fielmente durante décadas. La primera persona en notar el cambio dramático en el comportamiento de Marcus fue su asistente personal, el sargento mayor James Washington, un veterano afroamericano de 40 años que había servido bajo sus órdenes durante los últimos. Washington había desarrollado un instinto casi sobrenatural para leer el estado emocional de su capitán, y esa mañana particular, notó inmediatamente la tensión inusual en los movimientos de Marcus, la forma en que sostenía el sobre sellado como si contuviera veneno, y la expresión de disgusto y horror que cruzaba su rostro mientras leía. «Capitán», se acercó discretamente. «¿Necesita que convoque alguna reunión de emergencia o que establezca comunicaciones especiales?» Washington había aprendido a través de años de experiencia que las noticias que alteraban tan profundamente a un oficial de la calidad moral de Marcus raramente eran asuntos rutinarios. Su lealtad hacia Marcus trascendía la jerarquía militar formal. Había sido testigo directo de cómo su capitán había arriesgado su propia vida para salvar marineros bajo fuego enemigo, cómo había defendido a subordinados contra acusaciones injustas, y cómo había mantenido principios éticos inquebrantables incluso cuando eso significaba conflicto con superiores. El teniente James Rodríguez, su oficial de confianza y amigo cercano durante una década, llegó al puente en respuesta a una convocatoria rutinaria de briefing matutino, pero inmediatamente percibió la atmósfera cargada de tensión. «Señor, ¿hay algún problema con las nuevas órdenes?», preguntó con la preocupación genuina de quien había servido junto a Marcus en innumerables misiones peligrosas, desde operaciones antinarcóticos en el Caribe hasta evacuaciones de emergencia de ciudadanos estadounidenses en zonas de guerra. Rodríguez representaba la nueva generación de oficiales navales, brillante, educado, con un máster en Relaciones Internacionales de Georgetown y profundamente comprometido con los valores fundamentales del servicio militar honorable. Su origen puertorriqueño le había dado una perspectiva única sobre las complejidades de la inmigración y los derechos humanos, haciendo que fuera particularmente sensible a temas relacionados con el trato justo de minorías y refugiados. Marcus sabía que Rodríguez sería uno de los más afectados emocionalmente por el contenido de la orden, pero también que su integridad moral lo convertiría en un aliado crucial si decidía resistir las instrucciones inmorales. «James», respondió Marcus con voz pausada, midiendo cuidadosamente cada palabra. «Durante todos estos años de servicio,
¿Alguna vez has recibido una orden que va contra todo aquello en lo que crees? La pregunta sorprendió profundamente al teniente, quien había crecido viendo a su capitán como un modelo perfecto de disciplina militar y adherencia a la cadena de comando. Rodríguez había construido toda su carrera naval sobre la premisa de que el sistema militar estadounidense, a pesar de sus imperfecciones ocasionales, fundamentalmente servía a propósitos justos y moralmente defendibles. Reflexionó un momento, recordando situaciones donde había cuestionado privadamente la sabiduría de ciertas estrategias, pero nunca había enfrentado un conflicto directo entre órdenes superiores y convicciones morales fundamentales. Señor, siempre he confiado en que las órdenes que recibimos sirven a un propósito mayor, incluso cuando no comprendemos completamente las implicaciones estratégicas o las consideraciones de inteligencia que las informan. Respondió con honestidad, aunque su voz traicionaba una creciente ansiedad sobre la dirección de la conversación. Marcus decidió que era momento de convocar una reunión privada con todo su equipo de oficiales senior en su camarote personal. Un espacio austero pero cargado de historia personal que reflejaba décadas de servicio honorable. Las paredes estaban decoradas únicamente con fotografías familiares cuidadosamente enmarcadas y con decoraciones ganadas en años de operaciones exitosas. La Navy Cross por heroísmo excepcional durante una operación de rescate en aguas somalíes, múltiples Purple Hearts por heridas recibidas en combate, y la Presidential Unit Citation por liderazgo durante la evacuación de ciudadanos estadounidenses de Beirut. Su esposa Sarah, una enfermera especializada que trabajaba en un hospital de veteranos en Norfolk, aparecía sonriente en la fotografía más prominente junto a sus dos hijos gemelos de 16 años, Marcus Jr. y David, ambos estudiantes excepcionales que habían expresado interés en seguir los pasos militares de su padre. Esas imágenes le recordaban constantemente no solo las razones personales por las que había dedicado su vida al servicio público, sino también el legado moral que esperaba dejar a las futuras generaciones de su familia. Alrededor de la mesa de roble macizo que había pertenecido al camarote desde la construcción del USS Valiant, se sentaron los 5 oficiales que formaban el núcleo de liderazgo del barco. El teniente Rodríguez, la comandante médica Dr. Patricia Wells, el ingeniero jefe Commander Mike Sullivan, el oficial de comunicaciones Lieutenant Sarah Chen y el nuevo oficial de inteligencia Lieutenant Commander Robert Hayes. Estos oficiales habían formado un equipo extraordinariamente cohesivo durante los últimos 3 años, desarrollando una confianza mutua forjada en situaciones de vida o muerte que habían incluido operaciones de combate, misiones humanitarias complejas y crisis diplomáticas delicadas. Marcus conocía íntimamente el carácter, las fortalezas y las convicciones morales de cada uno de ellos. Dr. Wells, una mujer brillante de ascendencia irlandesa que había renunciado a una lucrativa práctica médica civil para servir en la Marina, representaba la compasión humanitaria más pura. Sullivan, un ingeniero genial de origen escocés, que podía resolver cualquier problema técnico, también poseía una brújula moral inquebrantable. Chen, hija de inmigrantes chinos que había luchado contra discriminación para ascender en las filas navales, entendía profundamente las injusticias sistémicas. Hayes, el más nuevo del grupo, era un analista de inteligencia con experiencia previa en la CIA, que había solicitado transferencia a servicio naval activo después de desilusionarse con operaciones encubiertas moralmente cuestionables. Lo que voy a compartir con ustedes, comenzó Marcus después de asegurar que la puerta estuviera cerrada y que todos los dispositivos de comunicación estuvieran desconectados, podría terminar no solo con nuestras carreras militares, sino posiblemente resultar en cargos federales de traición, insubordinación y conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos. El silencio que siguió a su declaración fue tan pesado que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Cada oficial entendía instintivamente que estaban a punto de cruzar una línea que separa el servicio militar rutinario de crisis morales que definen el carácter y el legado de una vida. Marcus procedió entonces a leer la orden completa, palabra por palabra, incluyendo los reportes de inteligencia fabricados, las instrucciones específicas para encubrir el asesinato masivo y los procedimientos detallados para reportar falsamente el incidente como accidente náutico. Con cada párrafo que leía, las expresiones de sus oficiales cambiaban de curiosidad profesional a shock absoluto, después a horror, y finalmente a una determinación sombría que Marcus reconoció como el momento cuando soldados honorables deciden que ciertos principios son más importantes que la obediencia ciega.
La reacción inicial de sus oficiales confirmó las esperanzas de Marcus sobre el carácter moral de su equipo de liderazgo. Doctor Wells, quien había prestado juramento médico de primero no hacer daño, palideció visiblemente mientras procesaba las implicaciones de participar en el asesinato de civiles, muchos de los cuales requerirían atención médica inmediata si fueran rescatados según protocolos humanitarios estándar. «Esta no es la marina en la que juré servir», declaró con voz temblorosa pero resoluta. «Nos están pidiendo que nos convirtamos en asesinos de familias inocentes, incluyendo niños y ancianos que buscan refugio de violencia y pobreza». Rodríguez apretó los puños con furia contenida, su entrenamiento en derecho internacional haciéndolo inmediatamente consciente de que la orden constituía crímenes de guerra, bajo múltiples tratados ratificados por Estados Unidos. Sullivan murmuró una serie de maldiciones en voz baja, su mente de ingeniero ya calculando las implicaciones técnicas de ejecutar tal operación y las modificaciones que serían necesarias para ocultar evidencia. Chen simplemente negó con la cabeza repetidamente, claramente pensando en su propia historia familiar de inmigración y las paralelas dolorosas con la situación que enfrentaban. Lieutenant Commander Hayes, con su experiencia previa en operaciones de inteligencia, fue el primero en analizar las implicaciones más amplias de la conspiración revelada por la orden. «Capitán», dijo con voz controlada pero cargada de implicaciones ominosas, «este tipo de operación requiere aprobación y coordinación a niveles extraordinariamente altos del gobierno. No estamos hablando de un oficial rogue o incluso de una conspiración limitada dentro de la Marina. Los documentos que ha mostrado indican planificación sistemática que involucra múltiples agencias, fabricación deliberada de inteligencia y coordinación con elementos civiles del gobierno». Hayes procedió a explicar que durante su tiempo en la CIA había visto operaciones similares en países extranjeros, pero nunca dirigidas contra civiles por fuerzas militares estadounidenses, operando bajo bandera oficial. «Si obedecemos esta orden», continuó, «no solo estaremos cometiendo crímenes de guerra, sino que estaremos participando en lo que esencialmente constituye un programa de exterminación dirigido contra refugiados». Su análisis profesional agregó una dimensión de horror burocrático a la crisis moral, revelando que no se trataba de una aberración aislada, sino de política sistemática implementada a través de canales oficiales. Commander Sullivan, veterano de múltiples conflictos y conocido por su pragmatismo militar, fue el primero en abordar directamente las implicaciones prácticas devastadoras de desafiar una orden de tan alto nivel. «Capitán, si nos negamos a cumplir esta misión, enfrentaremos consecuencias que van mucho más allá de cortes marciales individuales. Toda nuestra tripulación estará bajo sospecha de conspiración, nuestras familias serán investigadas por agencias federales, y es probable que seamos reemplazados inmediatamente por oficiales específicamente seleccionados por su disposición a ejecutar órdenes sin cuestionamientos morales». Su análisis era brutalmente realista. La deserción o insubordinación de todo el comando superior de un buque de guerra de primera línea sería un precedente extraordinariamente peligroso que las autoridades navales no podrían permitir bajo ninguna circunstancia. La represalia sería rápida, comprensiva, y diseñada para enviar un mensaje claro a cualquier otro oficial que considerara resistencia similar. Sin embargo, después de una pausa que pareció durar eternidad, Sullivan continuó con una declaración que definiría el resto de sus vidas. «Dicho esto, prefiero enfrentar una corte marcial, prisión federal, y la destrucción de mi carrera que vivir el resto de mi vida sabiendo que participé en el asesinato sistemático de familias inocentes que buscaban refugio». Dr. Wells, cuyo entrenamiento médico la hacía particularmente sensible a las implicaciones humanitarias de la situación, agregó una perspectiva que cristalizó la dimensión moral del dilema que enfrentaban. «Durante mi entrenamiento médico, estudié extensivamente los crímenes médicos nazis durante el Holocausto, cómo doctores alemanes racionalizaron su participación en experimentación y exterminio, alegando obediencia a autoridad superior y servicio al Estado». Su voz se fortaleció mientras continuaba. «Los tribunales de Nuremberg establecieron claramente que la obediencia a órdenes superiores no constituye defensa válida para crímenes contra la humanidad. Como oficial médica de las Fuerzas Armadas estadounidenses, tengo la responsabilidad legal y moral de rechazar cualquier orden que requiera que viole mi juramento médico fundamental». Su referencia a precedentes históricos agregó peso legal a su posición moral, recordando a todos los presentes que la comunidad internacional había establecido estándares claros sobre la responsabilidad individual, incluso dentro de estructuras militares jerárquicas. Lieutenant Sarah Chen,
la más joven del grupo pero también la más experimentada en tecnología de comunicaciones y operaciones de inteligencia moderna, propuso una estrategia arriesgada pero potencialmente revolucionaria que podría exponer la conspiración completa sin poner en peligro inmediato a toda la tripulación. Señor, durante los últimos 2 años he estado desarrollando contactos dentro del periodismo de investigación, específicamente reporteros que se especializan en exponer corrupción militar y violaciones de derechos humanos por agencias gubernamentales. Chen explicó que había anticipado que eventualmente podría enfrentar situaciones donde sería necesario revelar información sobre actividades ilegales, y había establecido cuidadosamente canales de comunicación seguros con periodistas, cuya integridad y competencia había verificado exhaustivamente. Si podemos documentar meticulosamente esta orden, incluyendo toda la evidencia de su naturaleza fabricada y las identidades de los oficiales responsables, podríamos hacer pública la conspiración antes de que puedan silenciarnos o eliminar evidencia, continuó. Su propuesta era brillante en su simplicidad. En lugar de simplemente desobedecer la orden y enfrentar represalias aisladas, podrían transformar su resistencia en una revelación pública que protegería no solo a los refugiados específicos mencionados en la orden, sino que también expondría la corrupción sistemática que había hecho posible tal política. La decisión colectiva de proceder con resistencia organizada y documentación de la conspiración requirió una planificación extraordinariamente meticulosa, que aprovecharía las habilidades específicas y experiencia única de cada oficial presente. Marcus, como comandante senior, asumiría responsabilidad total por la operación, estructurando las acciones de manera que minimizara la culpabilidad legal de sus subordinados mientras maximizara la efectividad de la exposición. Dr. Wells se encargaría de documentar exhaustivamente el estado médico y las historias personales de los refugiados una vez rescatados, proporcionando evidencia médica y testimonial irrefutable de que se trataba de civiles genuinamente necesitados de asistencia humanitaria y no de combatientes disfrazados como alegaban los reportes falsificados. Rodríguez coordinaría discretamente con oficiales de menor rango en toda la tripulación, identificando aliados confiables y preparando explicaciones que minimizaran su culpabilidad legal mientras mantenían la cohesión operacional del barco. Sullivan supervisaría todas las modificaciones técnicas necesarias para documentar completamente la operación, incluyendo instalación de sistemas de grabación adicionales, modificaciones a equipos de comunicación para transmisiones seguras y preparación de evidencia técnica que demostraría la falsedad de los reportes de inteligencia originales. Chen asumiría la responsabilidad más peligrosa pero crucial: establecer y mantener comunicaciones seguras con contactos externos, preparar la estrategia de revelación pública para máximo impacto, y coordinar la liberación simultánea de información a múltiples medios para prevenir su presión. Lieutenant Commander Hayes utilizaría su experiencia en análisis de inteligencia para deconstruir sistemáticamente los reportes fabricados, identificar contradicciones e inconsistencias que demostraría su naturaleza fraudulenta, y desarrollar un análisis comprensivo de la conspiración que ayudaría a fiscales federales en investigaciones posteriores. Cada miembro del equipo entendía que el éxito de la operación dependería no solo de rescatar a los refugiados específicos mencionados en la orden, sino de crear un caso legal y mediático tan comprensivo y convincente que haría imposible para las autoridades gubernamentales negar o minimizar la extensión de la corrupción revelada. Era una apuesta extraordinariamente arriesgada. Si fracasaban en exponer la conspiración completamente, enfrentarían no solo destrucción profesional, sino posiblemente décadas en prisión federal. El barco de refugiados fue localizado exactamente donde los reportes de inteligencia habían predicho, al amanecer del día siguiente, navegando penosamente a través de aguas cada vez más agitadas mientras una tormenta tropical se aproximaba desde el sureste. A través de binoculares de alta potencia, Marcus y sus oficiales pudieron observar detalladamente las condiciones desesperantes de la embarcación sobrecargada. Era una lancha pesquera deteriorada diseñada para un máximo de 30 personas, pero que claramente transportaba más de 60 refugiados apiñados en condiciones que violaban todo estándar básico de seguridad marítima. Hombres, mujeres, niños y ancianos se aferraban unos a otros mientras olas cada vez más grandes amenazaban con voltear su frágil embarcación. Muchos refugiados estaban claramente enfermos, algunos inconscientes por deshidratación después de lo que parecían ser varios días en alta mar sin suministros adecuados de agua potable o alimentos. A través de lentes telescópicos, Dr. Wells pudo identificar casos obvios de insolación severa, deshidratación crítica y lo que parecían ser heridas infectadas, confirmando que estos eran civiles en crisis médica genuina,
no combatientes disfrazados como alegaban los reportes falsificados. La vista de la embarcación en peligro confirmó visceralmente lo que ya sabían intelectualmente. Estos eran refugiados genuinos huyendo de condiciones imposibles en Haití, familias desesperadas que habían arriesgado todo en una embarcación peligrosamente inadecuada porque la alternativa de permanecer en su país natal era aún más letal. La embarcación estaba en peligro inmediato de hundirse debido no solo a las condiciones climáticas que se deterioraban rápidamente, sino también a daños estructurales visibles en el casco, que estaban empeorando con cada ola que golpeaba. Si Marcus hubiera seguido la orden original, las condiciones naturales habrían proporcionado cobertura perfecta para el asesinato encubierto. La tormenta que se aproximaba habría eliminado cualquier testigo y destruido evidencia física, permitiendo que el incidente fuera reportado como una tragedia náutica natural sin conexión con fuerzas navales estadounidenses. En lugar de proceder con el plan homicida, Marcus dio instrucciones inmediatas para comenzar operaciones de rescate humanitario completas según protocolos estándar establecidos, sabiendo que cada acción, cada comunicación y cada decisión estaba siendo meticulosamente documentada para la exposición posterior que determinaría el destino de todos los involucrados. La operación de rescate se ejecutó con la precisión técnica, eficiencia profesional y compasión humanitaria que habían caracterizado al USS Valiant bajo el comando de Marcus durante años de servicio distinguido. Dr. Wells y su equipo médico completo trabajaron incansablemente durante horas para estabilizar a los refugiados en condiciones más críticas, estableciendo una unidad médica de emergencia en la cubierta principal del barco, mientras documentaban cuidadosamente las condiciones médicas de cada refugiado rescatado. Sus registros detallados incluían no solo análisis médicos técnicos de deshidratación, malnutrición y heridas, sino también testimonios grabados sobre las circunstancias específicas que habían forzado a cada familia a emprender el viaje extraordinariamente peligroso. Entre los rescatados había una mujer embarazada de 8 meses llamada Marie, que estaba experimentando contracciones prematuras inducidas por estrés extremo y deshidratación. Varios niños menores de 5 años con signos clínicos de malnutrición severa que indicaban meses de privación alimentaria. Ancianos que claramente necesitaban medicamentos para condiciones crónicas como diabetes e hipertensión que habían sido interrumpidos por su huida forzada. Y adolescentes que llevaban cicatrices, visibles de violencia de pandillas que había aterrorizado sus comunidades en Haití. Las grabaciones de video de alta definición y audio digital capturaron no solo las condiciones físicas devastadoras de los refugiados, sino también sus historias personales extraordinariamente conmovedoras, que demostraron irrefutablemente la naturaleza genuina de su situación desesperada. Jean-Baptiste, un padre de 3 niños cuya esposa había sido asesinada por pandillas controlando su vecindario en Puerto Príncipe, describió cómo había vendido todo: su pequeño negocio de reparación de radios, herramientas familiares heredadas de su padre, incluso la ropa de su difunta esposa, para pagar el viaje esperando llegar a Miami, donde un primo había prometido ayudarlo a establecerse y encontrar trabajo. Esperance, una adolescente de 17 años que viajaba sola después de que toda su familia fuera asesinada en violencia de pandillas, explicó que había caminado durante 3 días desde su pueblo destruido hasta el puerto, sobreviviendo con agua de charcos de lluvia y restos de comida descartados, porque quedarse significaba violación y asesinato seguro. Marcel, un maestro anciano de 70 años con diabetes pero sin acceso a insulina, había emprendido el viaje porque las pandillas habían destruido la escuela donde había enseñado durante 30 años y amenazado a maestros que se negaron a permitir reclutamiento de estudiantes para actividades criminales. Mientras el rescate médico continuaba meticulosamente en la cubierta principal, Chen ejecutaba simultáneamente la fase más peligrosa de su plan, estableciendo comunicaciones encriptadas altamente sofisticadas con sus contactos de periodismo investigativo, transmitiendo copias completas de la orden original, todos los reportes de inteligencia falsificados adjuntos y documentación en tiempo real de las condiciones verdaderas de los refugiados siendo rescatados. La estrategia era crear un registro público comprensivo e irrefutable antes de que las autoridades navales pudieran intervenir, confiscar evidencia y suprimir la historia a través de amenazas o intimidación. Chen utilizaba múltiples métodos de comunicación simultáneamente: transmisiones satelitales directas a servidores seguros mantenidos por periodistas, archivos adjuntos de correo electrónico encriptados a múltiples destinatarios internacionales, y dispositivos de almacenamiento físicos de respaldo que serían entregados por mensajería a ubicaciones específicas si las comunicaciones electrónicas fueran interrumpidas.
Cada transmisión incluía no solo la evidencia documental, sino también material de video con marca de tiempo autenticada de la operación de rescate, que proporcionaba prueba irrefutable de que los terroristas descritos en reportes oficiales eran en realidad familias desesperadas que requerían asistencia humanitaria inmediata. Rodríguez coordinaba discreta pero sistemáticamente con oficiales seleccionados de confianza en toda la tripulación, explicando cuidadosamente la crisis moral que enfrentaban mientras siendo extremadamente cauteloso de no comprometer a aquellos que preferían mantener negación plausible. Su enfoque fue brillantemente calibrado, proporcionando información suficiente para que los oficiales pudieran tomar decisiones morales informadas, mientras estructuraba conversaciones de manera que aquellos que eligieron no participar activamente en la resistencia pudieran afirmar verazmente que habían estado siguiendo órdenes rutinarias para operación de rescate humanitario estándar. La respuesta de la tripulación fue abrumadoramente positiva y emocionalmente poderosa. Marineros que habían servido en múltiples misiones humanitarias expresaron horror genuino ante la idea de asesinar civiles y orgullo profundo por servir bajo un comando dispuesto a defender principios morales fundamentales, incluso a costo personal tremendo. El suboficial Martínez, quien había participado en operaciones de socorro por terremoto en Haití años antes, se emocionó visiblemente cuando describió cómo los refugiados le habían recordado a familias que había ayudado a rescatar durante esa crisis humanitaria. La reacción de las autoridades navales superiores fue rápida, comprensiva y brutalmente diseñada para suprimir la revelación antes de que pudiera ganar impulso en la conciencia pública. Menos de 6 horas después de que las comunicaciones iniciales de Chen habían llegado a manos de periodistas, Marcus recibió órdenes directas del almirante Richardson vía canal de emergencia, encriptado para terminar operaciones de rescate inmediatamente y reportarse personalmente a la base naval de Norfolk para debriefing de emergencia sobre desviaciones no autorizadas del protocolo de misión establecido. El tono de la comunicación no dejaba dudas sobre las intenciones. Marcus y todo su personal senior serían arrestados inmediatamente al llegar, acusados de múltiples cargos de insubordinación y potencialmente traición, y aislados de cualquier contacto con medios o consejeros legales mientras las autoridades desarrollaban estrategia para contención del escándalo. Sin embargo, Chen había anticipado exactamente esta respuesta y ya había activado la segunda fase de su plan: publicación simultánea de la historia por múltiples medios de comunicación principales, incluyendo no solo evidencia documental original, sino también testimonios en video autenticados de los refugiados rescatados, documentación médica preparada por Dr. Wells, y análisis técnico comprensivo preparado por Hayes, que deconstruía la fabricación de inteligencia sistemáticamente. La transformación de lo que debería haber sido un arresto silencioso en un espectáculo mediático sin precedentes cuando el USS Valiant llegó al puerto de Norfolk fue un testamento al poder de comunicación estratégica y compromiso público. Cientos de periodistas, activistas de derechos humanos, defensores de inmigración, líderes religiosos y ciudadanos ordinarios que habían sido conmovidos por la historia se congregaron en los muelles, transformando lo que las autoridades esperaban. Sería un procesamiento discreto de oficiales insubordinados, en una demostración masiva pública de apoyo para resistencia moral. Marcus y sus oficiales fueron escoltados por policía militar mientras multitudes gritaban «Héroes, no traidores», y «La conciencia no es traición», y «Defiendan la dignidad humana». La cobertura mediática había capturado la imaginación pública de una manera que políticos de ambos partidos no podían ignorar, enmarcando la historia no como tema de disciplina militar técnica, sino como conflicto fundamental entre principios morales y obediencia ciega a autoridad corrupta. Representantes del Congreso comenzaron a demandar investigaciones inmediatas. Organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron declaraciones apoyando a los oficiales, y oficiales militares retirados publicaron cartas abiertas defendiendo el derecho y responsabilidad del personal militar a resistir órdenes ilegales. Durante las audiencias preliminares de la Corte Marcial, la estrategia de defensa desarrollada por Marcus y sus abogados transformó completamente la naturaleza de los procedimientos de un caso de insubordinación militar en una exposición comprensiva de corrupción institucional que se extendía mucho más allá de la orden original. La defensa argumentó convincentemente que Marcus y sus oficiales habían actuado completamente de acuerdo con sus juramentos militares de apoyar y defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y domésticos, y que obedecer órdenes que violaban derecho internacional, principios constitucionales y derechos humanos básicos habría constituido traición a esos juramentos sagrados.
La evidencia presentada incluía no solo la orden original y reportes fabricados, sino también resultado de una investigación extensiva que reveló un patrón de órdenes similares emitidas a otros comandos navales durante los 3 años anteriores. La conspiración era mucho más extensa de lo que Marcus había imaginado originalmente, involucrando docenas de oficiales de alto rango y conexiones a intereses políticos y económicos que se beneficiaban del encarcelamiento masivo de inmigrantes y supresión de poblaciones refugiadas buscando asilo en Estados Unidos. El testimonio de Dr. Wells ante la corte marcial fue particularmente devastador para el caso de la Fiscalía y convincente para observadores públicos. Con la precisión científica que caracterizaba su entrenamiento médico, documentó meticulosamente las condiciones de cada refugiado rescatado, proporcionando evidencia médica irrefutable de que eran civiles genuinos que requerían asistencia humanitaria inmediata, no combatientes disfrazados como alegaban en reportes de inteligencia fabricados. Su presentación incluía fotografía médica comprensiva, resultados de análisis de laboratorio, testimonios grabados y análisis comparativo que contrastaba dramáticamente con las descripciones fantásticas contenidas en materiales de briefing de misión original. Como oficial médica en la Marina de los Estados Unidos, declaró ante el tribunal con convicción que resonó por toda la sala. Juré primero no hacer daño. La orden que recibimos nos habría hecho cómplices en asesinato masivo de civiles inocentes, incluyendo mujeres embarazadas, individuos ancianos que requerían cuidado médico y niños de hasta 2 años de edad. No existe contexto militar o consideración estratégica que pueda justificar tales acciones bajo cualquier interpretación de derecho internacional, ética militar o decencia humana básica. Su testimonio fue respaldado por múltiples organizaciones médicas internacionales que habían revisado su documentación y concluido que sus evaluaciones médicas eran precisas, comprensivas y conducidas profesionalmente según los más altos estándares. La revelación más explosiva llegó cuando Chen presentó evidencia de comunicaciones interceptadas entre los oficiales que habían autorizado la orden original y desarrollado la política sistemática, de la cual formaba parte. Las grabaciones fueron obtenidas a través de métodos de vigilancia técnica que Chen había aprendido durante entrenamiento especializado en recopilación de inteligencia electrónica, y revelaron conversaciones explícitas sobre la necesidad de enviar mensajes claros a poblaciones refugiadas a través de acciones que los participantes sabían eran ilegales bajo derecho doméstico e internacional. El almirante Richardson fue grabado diciéndole al secretario de Defensa: «Si eliminamos discretamente algunos barcos temprano en la temporada, la palabra se extenderá por las redes de refugiados caribeños y reducirá significativamente intentos futuros de inmigración ilegal. Es más costo efectivo que procedimientos de procesamiento, detención y deportación». Grabaciones adicionales revelaron discusiones sobre coordinación con contratistas de prisiones privadas que estaban construyendo nuevas instalaciones de detención específicamente diseñadas para poblaciones refugiadas aumentadas, y figuras políticas que estaban recibiendo contribuciones de campaña de compañías que se beneficiaban económicamente de aplicación de inmigración aumentada y operaciones de detención. La autenticación de estas grabaciones por múltiples expertos forenses, confirmada por testimonios de personal de comunicaciones que había manejado transmisiones originales, creó una fundación evidencial abrumadora que hizo negación o minimización imposible para las autoridades. Las grabaciones demostraron no solo que oficiales superiores conocían la naturaleza ilegal de sus órdenes, sino que habían planeado sistemáticamente violaciones de derechos humanos como estrategia política para disuasión de inmigración. La evidencia también reveló que la conspiración incluía fabricación de reportes de inteligencia para justificar acciones militares contra objetivos civiles, coordinación con medios de comunicación para suprimir cobertura de temas refugiados y establecimiento de protecciones legales para oficiales dispuestos a ejecutar órdenes sin cuestionamiento moral. La amplitud y naturaleza sistemática de la corrupción expuesta durante procedimientos impactó incluso a investigadores del Congreso experimentados que habían visto múltiples escándalos militares durante sus carreras. La presión pública y mediática generada por las revelaciones forzó una investigación del Congreso comprensiva que eventualmente reveló la magnitud completa de la conspiración y llevó a reformas fundamentales en estructura de comando militar. Durante meses de audiencias televisadas que atrajeron atención nacional e internacional, testimonio tras testimonio expuso una red de corrupción que se extendía desde oficiales navales a contratistas militares privados, instalaciones de detención de inmigración,
figuras políticas y organizaciones mediáticas que habían suprimido deliberadamente cobertura de crisis refugiadas. Marcus testificó durante 3 días completos, explicando calmadamente su proceso de toma de decisiones, defendiendo no solo sus propias acciones, sino también el derecho fundamental y responsabilidad de todo personal militar a resistir órdenes ilegales independientemente de consecuencias personales. Un soldado que obedece órdenes ilegales sin cuestionamiento, declaró ante el Comité del Congreso, no es un patriota, sino un cómplice. Nuestro juramento es a la Constitución y a los principios que representa, no a individuos corruptos que ocupan posiciones de autoridad temporalmente. El veredicto de la Corte Marcial llegó después de deliberaciones que duraron solo 3 horas, en velocidad sin precedentes que reflejó la naturaleza abrumadora de evidencia presentada y la claridad de principios legales involucrados. Marcus y todos sus oficiales fueron completamente absueltos de todos los cargos, con el tribunal determinando definitivamente que habían actuado de acuerdo con sus obligaciones legales y morales como miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Más significativamente, el tribunal emitió recomendaciones formales para cargos criminales contra los oficiales que habían autorizado la orden original, incluyendo traición, conspiración para cometer crímenes de guerra, violación de derechos civiles bajo color de autoridad y corrupción sistemática de estructura de comando militar. El almirante Richardson y otros 6 oficiales de alto rango fueron arrestados inmediatamente después del veredicto, mientras que el secretario de Defensa renunció bajo presión política que se había vuelto completamente insostenible. La decisión estableció precedente legal crucial para situaciones futuras donde personal militar pudiera enfrentar órdenes moralmente cuestionables, clarificando que resistencia moral no solo era permisible, sino requerida bajo juramento militar y principios constitucionales. La transformación de Marcus de oficial naval a símbolo nacional de integridad moral llegó con consecuencias que se extendían mucho más allá del reconocimiento personal o avance profesional. Fue promovido a almirante y asignado responsabilidad para reforma comprensiva de protocolos navales para operaciones humanitarias, pero más importantemente, se convirtió en una voz nacional poderosa sobre responsabilidad moral en servicio militar y supervisión civil de operaciones militares. Su establecimiento de un programa innovador de entrenamiento ético para oficiales enfatizó pensamiento crítico sobre órdenes recibidas, importancia de mantener principios morales bajo presión institucional y necesidad de resistencia activa cuando autoridad se corrompe. Sus conferencias en academias militares se convirtieron en eventos de asistencia obligatoria, donde enseñó a futuras generaciones de oficiales que el verdadero honor militar requiere valor para resistir, cuando autoridad traiciona principios que fue establecida para proteger. El programa que desarrolló eventualmente se convirtió en modelo internacional, adoptado por múltiples naciones aliadas, buscando mejorar estándares éticos en sus propias instituciones militares. Los refugiados rescatados por Marcus y su tripulación se convirtieron en símbolos vivientes poderosos de la importancia de defender principios humanitarios y dignidad humana frente a presión institucional para abandonar responsabilidad moral. María González, la mujer embarazada que había estado experimentando contracciones prematuras cuando rescatada, dio a luz a una niña saludable que nombró Elena Marcus González, en honor del capitán que había salvado sus vidas y defendido su dignidad humana, cuando otros los habrían asesinado por conveniencia política. Varios de los niños rescatados eventualmente se alistaron en las Fuerzas Armadas estadounidenses después de completar su educación, inspirados por el ejemplo de servicio honorable que habían presenciado de primera mano durante su rescate. Sus historias de supervivencia, recuperación y eventual éxito en la sociedad estadounidense proporcionaron contranarrativas poderosas a retórica anti-inmigración que había motivado la conspiración original, demostrando concretamente el potencial humano que fue preservado a través de valor moral y acción humanitaria. La documentación médica comprensiva de Dr. Wells de condiciones refugiadas se convirtió en evidencia crucial en casos subsecuentes de derechos humanos y ayudó a establecer precedentes legales importantes para tratamiento de solicitantes de asilo y refugiados en aguas internacionales. Sus registros detallados proporcionaron prueba irrefutable de que refugiados siendo objetivo de la conspiración eran civiles genuinos que requerían asistencia humanitaria, no amenazas de seguridad como alegado en reportes de inteligencia fabricados. Su trabajo también contribuyó a reformas mayores en protocolos médicos militares, estableciendo pautas claras para personal médico cuando enfrentado con órdenes que conflictan con ética médica y obligaciones humanitarias.
Su testimonio ante comités del Congreso ayudó a desarrollar legislación que protegió personal médico-militar que se niega a participar en operaciones que violan ética médica, y su investigación continuada sobre temas de salud refugiada contribuyó a protocolos de respuesta humanitaria internacional mejorados. Rodríguez, promovido a capitán bajo comando de Marcus, se volvió instrumental en desarrollar e implementar nuevos programas de entrenamiento ético que transformaron educación militar a través de todas las ramas de servicio. Su trabajo se enfocó particularmente en preparar oficiales para reconocer y responder apropiadamente a corrupción sistemática en estructuras de comando, enfatizando que lealtad a Constitución y principios morales debe superar lealtad a comandantes individuales cuando esos comandantes traicionan sus responsabilidades. Su desarrollo de currícula de estudios de caso, usando el incidente de Marcus y otros ejemplos históricos, ayudó a establecer marco comprensivo para toma de decisiones éticas en situaciones militares complejas. Los programas de Rodríguez fueron eventualmente adoptados por múltiples organizaciones militares aliadas y contribuyeron a mejoras significativas en cooperación militar internacional sobre temas humanitarios. Chen fue promovida a directora de comunicaciones éticas y encargada de desarrollar sistemas para proteger denunciantes militares que reportan actividades ilegales o corrupción sistemática. Sus enfoques técnicos innovadores a comunicación segura y preservación de evidencia ayudaron a establecer protocolos que protegieron personal militar que necesitaba reportar violaciones sin temor de represalias o destrucción de carrera. Su trabajo también contribuyó a reformas mayores en operaciones de inteligencia militar, estableciendo salvaguardas claras contra fabricación de reportes de inteligencia y creando mecanismos de supervisión para prevenir engaño sistemático de comandantes militares. La investigación continuada de Chen sobre seguridad de información y comunicación ética se volvió reconocida internacionalmente y frecuentemente consultó con otros gobiernos buscando mejorar transparencia y rendición de cuentas en sus instituciones militares. Hayes utilizó su experiencia de inteligencia para desarrollar protocolos anticorrupción comprensivos que fueron implementados a través de múltiples agencias gubernamentales. Su análisis de la naturaleza sistemática de la conspiración reveló vulnerabilidades en mecanismos de supervisión gubernamental que habían permitido que corrupción tan extensa se desarrollara sin detección. Sus recomendaciones llevaron a creación de cuerpos de supervisión independientes, con autoridad para investigar y procesar casos de corrupción que cruzaban límites de agencias. Hayes también se volvió instrumental en desarrollar acuerdos de cooperación internacional para compartir información sobre redes de corrupción que operaban a través de límites nacionales, ayudando a prevenir que conspiraciones similares se desarrollaran en otros países enfrentando crisis refugiadas. El USS Valiant mismo se convirtió en símbolo de valor moral en servicio militar, con su operación de rescate siendo conmemorada de múltiples maneras que honraron tanto a los refugiados salvados como al personal militar que había arriesgado todo para defender principios humanitarios. El barco fue galardonado con reconocimiento especial que fue exhibido permanentemente, conmemorando no victoria militar sobre enemigos externos, sino victoria moral sobre corrupción interna. Miembros actuales de la tripulación participaron regularmente en ejercicios de entrenamiento humanitario y operaciones de asistencia refugiada, manteniendo la tradición de servicio ético que Marcus y su equipo habían establecido. El ejemplo del barco influyó en la cultura naval más amplia, ayudando a establecer expectativa de que consideraciones morales deberían ser centrales a toma de decisiones militar y que oficiales tienen tanto derecho como responsabilidad de cuestionar órdenes que conflictan con principios fundamentales. 5 años después del incidente, Marcus reflexionó sobre las lecciones aprendidas y impacto duradero de su postura moral mientras observaba el mismo Océano Atlántico desde su nueva oficina en el Pentágono. Las reformas que había implementado habían transformado fundamentalmente la cultura militar, estableciendo canales claros para reportar órdenes cuestionables, protecciones legales para oficiales ejerciendo resistencia moral justificada, y programas de educación comprensivos que prepararon personal militar para reconocer y responder apropiadamente a corrupción cuando ocurriera. Su trabajo también había contribuido a cambio cultural más amplio en la sociedad estadounidense, inspirando civiles en múltiples profesiones a cuestionar autoridad cuando se volvía corrupta y defender principios morales independientemente de costo personal. Conciencia pública de la conspiración y su exposición había llevado a supervisión ciudadana aumentada de actividades gubernamentales y protecciones legales más fuertes para denunciantes en todos los sectores de la sociedad. La historia había demostrado que el liderazgo militar verdadero requiere no obediencia ciega, sino valor moral para defender principios fundamentales cuando autoridad traiciona sus responsabilidades.
Marcus había arriesgado todo por sus convicciones morales y descubierto que integridad personal, aunque costosa a corto plazo, construye legados duraderos que trascienden carreras individuales e influyen en generaciones futuras. Los refugiados que había salvado, los principios que había defendido y las reformas que había implementado continuaron impactando vidas mucho después de su eventual retiro del servicio activo. Su ejemplo inspiró no solo personal militar, sino civiles, en todas las profesiones, a cuestionar autoridad corrupta y defender principios morales fundamentales, demostrando que valor moral individual puede transformar instituciones y proteger poblaciones vulnerables cuando corrupción sistemática amenaza dignidad humana. El legado de Marcus y su equipo se extendió mucho más allá de la crisis inmediata que había activado su postura moral. Su ejemplo se convirtió en estudio de caso en cursos de ética en universidades mundialmente, demostrando cómo valor individual puede desafiar y transformar instituciones corruptas. Organizaciones internacionales de derechos humanos reconocieron sus contribuciones a proteger poblaciones refugiadas y defender principios humanitarios bajo presión extrema. Más importantemente, los refugiados cuyas vidas fueron salvadas continuaron construyendo vidas exitosas, criando familias y contribuyendo a sus comunidades, representando miles de futuros humanos que fueron preservados a través de valor moral y resistencia con principios a autoridad que había abandonado sus responsabilidades éticas. La historia había probado que patriotismo verdadero requiere defender principios constitucionales y dignidad humana, incluso contra el propio gobierno cuando se vuelve corrupto, y que valor moral, aunque personalmente costoso, últimamente sirve a nación y humanidad más fielmente que obediencia ciega a autoridad corrupta. Marcus y su equipo habían transformado tragedia potencial en triunfo de dignidad humana, demostrando que elecciones morales individuales pueden tener consecuencias históricas profundas cuando apoyadas por planificación cuidadosa, documentación comprensiva y compromiso inquebrantable a principios fundamentales de justicia y valor humano. ¿Te gustó esta historia sobre un capitán que eligió la conciencia por encima de órdenes injustas? Si te inspiró tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y hacen reflexionar sobre el verdadero significado del valor moral. Tu apoyo me ayuda a seguir trayéndote contenido que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia.